¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha tomado nota? No te estoy diciendo cuál es el verdadero y falso sobre la bipolaridad. En mitos del trastorno bipolar. Que sí. Ya estoy presentando, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Todo esto ya hemos visto todavía. Entonces, hasta aquí hemos debido ver, ¿no? Hemos hablado del estado mixto, ya. Entonces, hemos hablado que el trastorno bipolar es uno de los trastornos de la afectividad o trastornos del estado del humor que son muy difíciles de diagnosticar, sobre todo porque el paciente se va a presentar ante nosotros, ya sea en su etapa maníaca o en su etapa depresiva, ¿no? Entonces, si podemos inducir una fase maníaca o viceversa. Entonces, mientras más se escribe sobre el trastorno bipolar, menos se sabe, porque hay tanto que todavía se sigue estudiando, sobre todo para realizar el diagnóstico, hay muchas personas que eh, viven con este trastorno y casi nunca llegan a saber que realmente tienen este trastorno de la afectividad, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente aún desconoce todo lo que es este trastorno, lo cual ha generado mitos o ideas falsas infundadas respecto al trastorno. Las creencias más generalizadas sobre este trastorno es que el trastorno bipolar es raro. Eso es falso, porque afecta entre el 3 al 5% de los adultos en alguna etapa de su vida. El trastorno bipolar es un término para describir fluctuaciones del estado de ánimo. También eso es falso, ¿no? Porque a veces nosotros cuando estamos enojados en algún momento y en otro momento estamos alegres o eufóricos, entonces cambiamos nuestro estado de ánimo de acuerdo a las circunstancias que vivimos, que nos toca vivir. Entonces podemos estar, todos tenemos el derecho de estar en algún momento enojados, otras veces tristes, otras veces alegres, otras veces eufóricos, ¿cierto? Nuestro estado de ánimo fluctúa de acuerdo a todo lo que vivimos, a las situaciones en las que cada día nos desenvolvemos. Y el trastorno bipolar es una enfermedad, entonces no sirve para describir las fluctuaciones en el estado de ánimo. Es una enfermedad grave y que lamentablemente la mayoría de la gente desconoce. Las maníacas hacen que uno se sienta fantástico. Algunos pacientes que tienen este trastorno dicen que en su etapa maníaca se sienten tan eufóricos que quieren hacerlo todo, ¿no es cierto? Quieren llevarse, si me permiten el término, del mundo por delante y quieren hacer una y otra cosa, todas las actividades, entonces las funciones superiores, las funciones mentales superiores están exaltadas, están alteradas. Y algunas personas se sienten fantásticas, pero la mayoría no, porque muchas veces en esta etapa también sufren irritabilidad, sufren mucha ansiedad y también en esta etapa maníaca pueden llegar a hacer tantas cosas que les lleven incluso a tener discusiones con sus familiares, ¿no es cierto? Y esas cosas, pues aunque uno pida disculpas, ya no vuelven atrás. Como dice el dicho, a palabra suelta no hay vuelta, ¿verdad? Entonces, otra de las ideas falsas, siempre estarás en la fase maníaca o depresiva, nunca te encontrarás en un estado intermedio o no, eso también es falso,
porque sabemos que el trastorno bipolar fluctúa entre lo que es el estado, la etapa o el estado depresivo y el estado maníaco, ¿no es cierto? Pero entre ambos hay una etapa de normalidad. Entonces, aunque realmente una vez que se inicia el tratamiento, sentirse normal es, bueno, lo normal, ¿no? Es normal que se tarde en diagnosticar, hasta cierto punto sí. Lo que les decía es que los pacientes tienen derecho a un diagnóstico temprano, pero por desconocimiento, la mayoría de las personas no saben, ¿no es cierto?, que este es un trastorno y que más bien van etiquetando a la gente de que es una persona rara, extravagante, etc. El tratamiento del trastorno bipolar me va a costar mucho dinero, eso sí es cierto, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que no tienen un seguro médico, un seguro que les cubra todo el tratamiento, todos los, en realidad todo el tratamiento, porque el tratamiento de este trastorno es caro. Todos los medicamentos, lamentablemente, son carísimos. Esta mañana nomás me decía uno de mis pacientes y que en este momento tiene conciencia de su enfermedad, es un paciente que tiene un trastorno de la conducta y el comportamiento por el uso de alcohol y drogas. Y este paciente toma un estabilizador del humor y me decía, y no puedo dejar, no, mejor dicho, toma un antipsicótico y resocializador. Y me decía, no puedo disminuir la dosis porque cada tableta cuesta 20 pesos, ¿no? 22 pesos. Y si tomo 2 veces al día, doctora, son 44 pesos al día, en la semana se hace harto. Y mi mamá a veces no tiene, ¿no? Entonces, en este momento sí tiene conciencia de la situación, pero no de la enfermedad, porque sigue fumando marihuana. Entonces, realmente el tratamiento de todos los trastornos mentales es caro, sobre todo si buscamos algo que tiene que hacerle bien al paciente. Los antidepresivos son útiles para el trastorno bipolar, depende de la persona y depende además del tipo de trastorno bipolar, ¿no es cierto? Porque pueden inducir, hemos dicho en algún momento, a la fase maníaca. Los efectos secundarios de los fármacos son inevitables. Frecuentes sí, pero inevitables no. Sabemos que todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no es cierto? Si bien van a ir a, a cambiar muchas cosas, van a modificar la conducta, van a incidir sobre muchos síntomas, pero también van a afectar otros, como la mayoría de los antipsicóticos que van a provocar efectos motores a veces graves, ¿no? Que a veces hacen que el paciente abandone el tratamiento. Igual lo mismo sucede en el trastorno bipolar, sobre todo los optimizantes o estabilizadores del humor como el litio, entonces pueden provocar alteraciones a nivel de tiroides, cambios en la función renal, alteraciones en la función renal y por lo tanto tenemos que cambiar el medicamento o dosificar de acuerdo al paciente, porque cada paciente es diferente y no podemos utilizar una misma dosis, aunque esté escrito, ¿no es cierto?, en todos los pacientes. Entonces, los efectos secundarios muchas veces son inevitables. Los medicamentos te dejan como un zombie, es improbable, pero sí también es frecuente, ¿no? Muchos medicamentos, muchos psicofármacos sobre todo provocan somnolencia y tienen alteración o producen alteración a nivel de los pensamientos y la mayoría de los síntomas cognitivos en este trastorno son debidos al propio más que al tratamiento. Entonces, además de que tenemos la mala suerte, diría yo, o tenemos algún factor en contra de, de que el personal que atiende las farmacias van a encontrar nuestra, ¿no es cierto? No tome eso, ¿cómo va a tomar eso? Si eso le va a ser dependiente toda su vida, solamente tome esto otro. Entonces, ¿de qué sirvió todo lo que hicimos durante toda la entrevista psiquiátrica o las entrevistas psiquiátricas? Para que en un momento, con un comentario, todo se vaya y se pierda. Nunca podrás llevar una vida normal, falso.
es verdad que hay que hacer cambios importantes en la vida, ¿no? Estos pacientes tienen que hacer cambios importantes en su vida porque tienen que estar medicados, obviamente, ¿no? Todo el tiempo y tener conocimiento sobre todo del trastorno para que llegado el momento puedan actuar de una manera adecuada. Pero finalmente, ¿qué es normal? Al fin y al cabo, ¿no es cierto? Cada persona tiene su propio concepto de lo que es normal y lo que no es normal. Pero en estos trastornos es muy difícil. Habíamos hablado que este es un trastorno para muchos desconocido, pero que es muy frecuente, cada vez más frecuente. Y se presenta a nivel mundial. Por eso la Organización Mundial de la Salud indica que es una de las 6 causas principales de años vividos con discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, la persona que tiene este trastorno vive más en estos estados y obviamente tiene discapacidad en el momento en el que está cursando, ya sea la etapa depresiva o sea la etapa maníaca, porque va a provocar alteraciones en todo su funcionamiento social, laboral, familiar, etc. ¿No? Entonces, es igual, se presenta tanto en hombres como en mujeres y la prevalencia del 0,2 al 6%, algunos autores dicen que es más, y se presenta más la hipomanía en un 0,9% y la manía, mejor dicho, y la hipomanía en un 1,1%. La edad en la que se presenta con mayor frecuencia es entre los 30 y 30 años y también en la adolescencia. Después de los 65 años también se ha visto que hay una frecuencia importante y en los asilos, en aquellas personas que están encerradas, ¿no es cierto? Casi un 10%. 5 a 15% de estas personas van a tener internaciones psiquiátricas, sobre todo en los cambios estacionales. Si ustedes recuerdan un poquito los trastornos afectivos que hemos avanzado, la depresión sobre todo, hablamos de una depresión estacional, ¿no es cierto? Que se presenta sobre todo cuando hay cambio de estación en la época del invierno, es más frecuente. Entonces, estas personas que tienen depresión estacional van a tener la enfermedad durante la etapa de invierno. Entonces ya en algunos países o en algunos lugares como Alaska, por ejemplo, Londres, donde dice que muy poco llega el sol, ¿verdad? También hay alta frecuencia de depresión estacional. Entonces, en estos pacientes también, con los cambios estacionales, se ha visto que hay internaciones psiquiátricas porque hay esa variación rápida, ese ciclaje rápido de un episodio a otro. La remisión de los síntomas se da en un 26% de los pacientes, la recuperación de la funcionalidad en un 24%, mueren por suicidio en un 10 a 19%. Entonces es alto, ¿no es cierto? 42% de estas personas presentan comorbilidad con trastorno obsesivo compulsivo, con fobia social, con trastornos de la conducta alimentaria, con ansiedad y con migrañas. Y van a tener migrañas. Entonces, si nos damos cuenta, con la fobia social es alto, al igual que con la ansiedad. Y 50% de estas personas también van a abusar de sustancias y sabemos que es uno de los principales factores de riesgo para que se presente el trastorno bipolar. Hemos visto en la etiología, habíamos visto al principio, ¿no es cierto?, que tienen que ver el metabolismo de los neurotransmisores, la noradrenalina, la dopamina. También tenemos en cuenta que hay alteraciones anatómicas en la amígdala, en el tálamo, en el hipocampo, en el volumen de la corteza prefrontal y alteraciones electrolíticas. Entonces, sabemos que nosotros tenemos un humor normal, que es la eutimia, ¿no es cierto? Que nuestro humor normal tiene estas oscilaciones, que por momentos estamos tristes, volvemos a la normalidad, ¿no es cierto? Esas son nuestras fluctuaciones y a veces estamos también más alegres que lo normal. Entonces, estas variaciones del humor que tenemos o estas fluctuaciones son normales, ¿no es cierto? Son normales en nosotros. Pero cuando este humor se hunde, se deprime,
¿no es cierto? Entonces, ahí estamos hablando de estas oscilaciones que tiene el paciente bipolar. En nosotros, estas oscilaciones son leves, ¿no es cierto? Que son normales. Pero en los pacientes bipolares ya va desde una depresión leve hasta una depresión grave, donde realmente le va a producir a la persona. Y lo mismo en la manía, cuando ese humor se exalta, entonces puede haber la hipomanía, que es la más frecuente de las presentaciones, ¿no? Y la manía, que es el estado más alto, donde el paciente realmente también la discapacidad que sufre en este estado va a ser grande, porque no va a poder realizar ninguna alteración. Acuérdense de esta tablita, porque todo esto significa la afectividad. Y si hablamos, además, hablamos en el trastorno bipolar de la ciclación, imagínense con estas ondas que serían lo normal, si me permiten el término, en el trastorno bipolar, como va siendo así, ¿no es cierto? Entonces, esa ciclación rápida donde hay estos cambios de humor rápidos. Entonces, la discapacidad se incrementa. Tenemos que tener en cuenta que nuestro tratamiento dirigido al trastorno bipolar tiene que tener objetivos claros. Reducir, eliminar algunos síntomas para restablecer el funcionamiento normal. La persona tiene que tener un funcionamiento normal con el tratamiento que realicemos y ¿para qué? Para que el riesgo de recaídas sea más bajo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que realizar el tratamiento con objetivos claros como evitar que pase de una fase a otra, esto depresiva maníaca, maníaca depresiva, evitar la necesidad de una hospitalización, ¿no? Sobre todo cuando hay ese cambio de la manía a la depresión, entonces puede haber trastornos psicóticos. En ese caso tenemos que hospitalizar al paciente, entonces hay que evitar esa situación y ayudar a que el paciente entre episodios tenga una vida relativamente normal, se desempeñe lo mejor que se pueda, previniendo la agresión, la autoagresión y el suicidio y que los episodios sean menos frecuentes y además intensos, ¿no? En el libro de farmacología y psicoterapia de la AMA se dice que el episodio agudo de manía no tiene otra alternativa que no sea el tratamiento farmacológico. Entonces no podemos hacer psicoterapia en el episodio agudo. Si un paciente, lo mismo que les dije en prácticas a todos los grupos, ¿no es cierto? Que cuando hacemos la intervención en crisis, no podemos hacer ninguna psicoterapia, ni siquiera podemos hacer la entrevista psiquiátrica, porque el paciente no está en condiciones de escucharnos. Entonces, en la etapa o en el episodio agudo de manía, tampoco podemos hacer psicoterapia, ¿no es cierto? Debemos hacer un tratamiento psicofarmacológico y si sabemos que en esta etapa de manía además hay alteraciones psicóticas, entonces debemos tener en cuenta los antipsicóticos como tratamiento de primera línea. Entonces podemos utilizar el haloperidol, que fue considerada a propósito del examen también de mañana, ¿no es cierto? Está dentro de la historia de la psiquiatría como considerada como la primera camisa de fuerza. Así se habló del haloperidol. El haloperidol es un antipsicótico típico o de primera generación, ¿no es cierto? Y que se utilizó para estos cuadros. Es una butirofenona y que fue considerada la primera camisa de fuerza, porque incidía sobre los síntomas, hacía que desaparecieran los síntomas, sobre todo las alteraciones sensoperceptivas y los delirios. Entonces, lo mismo sucede en el trastorno bipolar, en la etapa maníaca, si el paciente está con ideas de agresión, autoagresión, heteroagresión, está muy agitado, está con ideas irracionales, etcétera, podemos utilizar el haloperidol. Con el viperideno es un antiparkinsoniano, porque los efectos secundarios del haloperidol, sobre todo en pacientes vírgenes,
y grandes, ¿no es cierto? Porque pueden producir tortícolis, crisis oculogiras, rigidez de cuello de la nuca, el signo del bombón, el signo del arquero volador, entonces la acaticia, las disquinesias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso tenemos que utilizarlo siempre con un antiparkinsoniano. También se puede utilizar en la fase maníaca del trastorno bipolar, la olanzapina, la risperidona y la quetiapina, que son antipsicóticos atípicos, ¿no? O de última generación y que van a reducir los síntomas a corto plazo. También el aripiprazol. Con el haloperidol se ha visto que se tarda por lo menos unas 12 semanas para que se vayan los síntomas y el paciente tiene más riesgos por los efectos secundarios. Y cuando un paciente agitado requiere tratamiento parenteral, pues podemos utilizar los antipsicóticos y podemos utilizar los relajantes musculares o los ansiolíticos como las benzodiazepinas. Y el tratamiento de elección en el trastorno bipolar son los eutimizantes o estabilizadores del humor, también se llama. ¿No es esto? Que van a volver el humor a su eutimizantes, ¿ya? Entonces hay de dos tipos, eutimizantes de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, que preferentemente son los antimaníacos. Entonces, todos estos, vamos a utilizar estos medicamentos, vamos a utilizar en el trastorno bipolar, ya sea en la etapa maníaca o en la etapa depresiva. Entonces, el tipo 1, el litio, el valproato, la carbamazepina, la oscarbazepina y los antipsicóticos atípicos, como hemos hablado en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? La olanzapina, la risperidona, la quetiapina, el aripiprazol, todos esos son antipsicóticos atípicos. Aquí no estamos mencionando en ningún momento a la no estamos hablando de la tioridazina, de la clorpromacina, ¿no es cierto? Esos son los antipsicóticos típicos. Todo esto hemos hablado en las primeras clases. Entonces, para el tratamiento de la fase maníaca, el principal o el primer tratamiento, el primer fármaco de dirección, el litio. El valproato, la carbamazepina, la oscarbazepina son anticonvulsivantes, pero que tienen su acción antimaníaca. Actúan como estabilizadores del humor. En el tipo 2, entonces preferentemente se tendrían que utilizar antidepresivos, los antidepresivos, pero que no todos sabemos que van a inducir una fase maníaca, ¿no es cierto? Y la lamotrigina, que también es un anticonvulsivante estabilizador, ha dado buenos resultados. Los test clásicos en el trastorno bipolar que tienen acción antimaníaca y que hemos visto en la anterior diapositiva están el litio, el valproato, que vamos a utilizar en aquellos cicladores rápidos, en aquellos que cambian de una fase a otra, en la manía disfórica y en aquellos pacientes que tienen comorbilidad con el alcohol, ¿no? Y la carbamazepina. Los antipsicóticos nuevos, la lamotrigina, que tiene acción preferentemente antidepresiva. La lamotrigina también es un antidepresivante, pero es un optimizante, estabilizador del humor. El topiramato, que es un antipsicótico, que tiene una acción antimaníaca, y la oscarbazepina también antimaníaca. Ahorita les parece todo un trabalenguas, pero leyendo y entendiendo, leyendo bien, se puede entender. Podemos utilizar el litio o el valproato y como una alternativa a la lamotrigina. Entonces, ya les he dicho, el valproato o la lamotrigina son estabilizadores del humor, también tienen efecto anticonvulsivante, ¿no? En la depresión, miren, aquí no estamos hablando en ningún momento de antidepresivos, sino estamos hablando igual del litio, que es el tratamiento de elección en el trastorno bipolar, la lamotrigina y como una alternativa la terapia electroconvulsiva en aquellos pacientes en los que su estado o su etapa maníaca realmente les produce tanta discapacidad o la etapa depresiva, porque hay pacientes que se dejan abrazar por la depresión y se mueren así, ¿no? Y en la manía vamos a utilizar el litio, el valproato, más un antipsicótico activo.
la carbamazepina o los carbazepina. Cicladores rápidos, vamos a utilizar igual el litio. Si se dan cuenta, en todos, en la profilaxis, en la depresión, en la manía, en los cicladores, se utiliza el litio. Entonces sigue siendo el medicamento de referencia. Pero ¿por qué no se utiliza? En nuestro medio, les decía, es muy difícil conseguir el litio. Entonces tenemos que hablar con los visitadores médicos, con los laboratorios, para que nos puedan hacer traer y podamos tener un stock adecuado para nuestros pacientes. Entonces es el mayor óbice con el que nosotros chocamos para realizar el tratamiento con el litio. Además de que tenemos que tener litemias, tenemos que hacer una dosificación de litio en sangre para ver cómo está ese paciente y si puede provocar toxicidad. Por eso es que hacemos hincapié en los efectos secundarios tóxicos del litio, ¿no? Que pueden ser agudos y luego se pueden cronificar. Entre los agudos, entonces si vemos que la litemia no es la adecuada, puede haber en esos pacientes temblor, poliurias, diarreas, náuseas, polidipsia, que incluso pueden simular síntomas de diabetes, ¿verdad? Y a la larga, pues todos estos síntomas van a provocar problemas renales, obesidad, hipotiroidismo, alteraciones cognitivas, van a haber cambios en el pensamiento de la persona y toxicidad neurológica. Entonces, es importante tener en cuenta esos efectos secundarios y la toxicidad producida por el litio, y tenemos que tener en cuenta entonces para realizar el tratamiento habitual, tenemos que tener en cuenta las dosis iniciales. No vamos a iniciar con dosis actuales, generalmente vamos a empezar con menor cantidad de medicamentos, ¿cierto? El litio es 600 miligramos al día hasta alcanzar litemias de 0,8 a 1,2 miligramos. Este es el valor que tenemos que tener del litio. No se olviden, ¿no? No se olviden esto, también hemos hablado del litio en las primeras clases. Entonces, la litemia normal es de 0,8 a 1,2 miliequivalentes por litro. Y hasta alcanzar las dosis habituales, que van de 1.200 a 2.100 miligramos por día. Si hemos empezado con 600, entonces tenemos que aumentar el triple, ¿no es cierto?, para poder conseguir el efecto terapéutico adecuado. La carbamazepina empezamos con 400 miligramos al día hasta alcanzar los miligramos día, alcanzando niveles plasmáticos de 4 a 12 miligramos por mililitro. Y el ácido valproico, 250 miligramos día hasta alcanzar 1.500. Entonces, imagínense, hay que dar en estos pacientes cada 6 horas y para alcanzar niveles plasmáticos de 50 a 125 nanogramos. El trastorno bipolar, el tratamiento con antidepresivos, ya les decía, es polémico, ¿no es cierto? Porque pueden cambiar a la fase de manía, pueden inducir un ciclado rápido y tienen efectos secundarios muy problemáticos. Pero si se usan con limitaciones los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y se tienen que utilizar estos, como ya sabemos, la fluoxetina, que ha sido el primer antidepresivo utilizado y que también tiene efectos muy benéficos en la migraña y que tienen baja toxicidad, tienen una facilidad de empleo y bajo riesgo de viraje a manía. Entonces, los antidepresivos y los selectivos de la recaptación de serotonina con la fluoxetina, entonces, que ha sido el primer antidepresivo sintetizado, entonces es uno de los más que tiene efectos benéficos. Se pueden combinar siempre con optimizantes, con litio, con valproato, con carbamazepina, y cuando los síntomas depresivos ya se han suprimido, entonces podemos disminuirlos o discontinuarlos a las 6 semanas. También tienen el menor riesgo de ese viraje, ¿no es cierto? Y tienen muchas limitaciones, menor eficacia que los otros antidepresivos de acción dual, como la mirtazapina y como la venlafaxina, y tienen efectos secundarios como el descenso de la libido, aumento del peso y astenia. Hay mucha relación entre lo que es el trastorno bipolar y el suicidio, ¿no? En estos pacientes que tienen este trastorno, las ideas de suicidio están en un 50%, ya sea en la etapa maníaca o en la etapa depresiva.
La tasa de suicidio es un 15% y la tentativa de suicidio un 25%. Entonces realmente es alto, ¿no es cierto? El comportamiento suicida en estos pacientes es un factor de riesgo importante, sobre todo en la fase maníaca, ¿no? Entonces hay ausencia. ¿En qué casos además va a haber este comportamiento suicida? Cuando hay ausencia de un tratamiento adecuado, está presente la ideación suicida. En los episodios depresivos también se puede presentar ansiedad y agitación, y en un episodio mixto también van a haber alteraciones del sueño. Entonces sabemos que los factores de riesgo son los cambios hormonales, las alteraciones del sueño, ¿no es cierto? Y el consumo de alcohol y drogas. Igualmente, el comportamiento suicida en pacientes bipolares, la desesperanza, la agresividad van a hacer que haya mayor gravedad de los síntomas depresivos, va a ser un círculo vicioso, abuso, dependencia de alcohol y trastorno de personalidad concomitante con mayor razón. La hospitalización sí se tiene que llevar a cabo y es esencial en aquellos pacientes que tengan un comportamiento impulsivo, un comportamiento destructivo, ya sea hacia mí, hacia los demás. ¿No es cierto? Entonces, si estas personas tienen una comorbilidad médica, tienen patología médica asociada o son consumidores de alcohol y drogas y no se pueden controlar de forma ambulatoria, entonces es importante la hospitalización. Y la terapia psicológica o la psicoterapia es necesaria porque hay que modificar esos rasgos de personalidad. Estas personas no se olviden que tienen esa tendencia, ese comportamiento impulsivo, ese comportamiento agresivo. Entonces tenemos que modificar eso, ¿no es cierto? Los estados de ánimo no se curan de raíz con ningún tratamiento ni psicológico, ni farmacológico, ni apoyo social. Es importante, entonces, en estos casos, habíamos hablado al principio de la presentación del trastorno bipolar, mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿no? Tal vez no vamos a conseguir que en un momento estén sin una medicación, no vamos a poder permitir que esa normalidad como tal se mantenga durante mucho tiempo, pero sí podemos mejorar la calidad de vida en los episodios, ya sean depresivos o maníacos. Y la terapia de grupo también se ha visto que es muy importante para que entre ellos puedan aprender a saber utilizar o completar o cumplir el tratamiento farmacológico instituido y también recibir información, psicoeducación, ¿no es cierto?, acerca del trastorno que les aqueja. Es importante la participación familiar, como en la mayoría de los trastornos, ¿no es cierto?, el apoyo familiar, la contención familiar es importante. En muchos de los trastornos, los familiares se convierten en coterapeutas. Entonces, son tan importantes en el tratamiento y ellos son los que se dan cuenta cuando el paciente ha pasado de una fase a otra y el paciente, y también son responsables muchas veces de que el paciente esté cumpliendo el tratamiento en la forma adecuada. Es importante mantener las horas de sueño que sean las suficientes para que no pueda desencadenarse un episodio maníaco, ¿no es cierto? Y un equipo de apoyo o un grupo de apoyo, pues es importante tanto para el paciente como para los familiares. Y finalmente, para que puedan complementar un poco, tal vez no tienen tiempo, tal vez están en este momento muy atosigados, qué sé yo, por los exámenes, de distensión que puedan tener para tratar de entender los trastornos mentales. Entonces es importante ver las películas que nos ayuden a poder a tratar de entender estos trastornos, a tratar de entender a estas personas que tienen estos trastornos y que darnos cuenta de que no son personas extravagantes, no son personas extrañas que quieren llamar la atención, sino que están enfermas, ¿no? Entonces, yo de las películas que nos muestra bien, nos muestra claramente cómo es este trastorno y la verdad que además tiene una comorbilidad con el trastorno obsesivo compulsivo. Y si nosotros nos damos cuenta, estamos rodeados de muchos
muchos famosos, ¿no es cierto?, que tienen este trastorno, ¿ya? Y que la tienen en sus etapas de normalidad, pero hay algunas personas que en sus etapas de manía, por ejemplo, como es algo público y puedo decirlo, ¿no es cierto? La expresidenta de la Argentina, la actual vicepresidenta, en sus etapas de manía, cómo gastaba tanto dinero en sus vestidos, en esos vestidos de diseñador, y que hacía esos viajes de la Casa Rosada a su casa a alguna provincia de Buenos Aires que está ahí nomás, en una avioneta, ¿no es cierto? Gastando tanta plata mientras el pueblo estaba muriendo de hambre. Mismo ha pasado aquí con nuestros gobernantes, pero que no tienen trastorno bipolar. Eso sí, esa es una psicopatía, más que, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Ha sucedido con, si bien no hay un diagnóstico claro de una de las primeras damas de México, que igual gastaba tanto dinero en un vestido. Imagínense qué cosas se pueden hacer con eso. Entonces, realmente estas personas en la etapa maníaca les decía, compran, venden, gastan, regalan, vengan, compran, empeñan, subastan, sortean, qué sé yo, pues todo, ¿no es cierto? Y en la etapa depresiva se dejan abrazar por la depresión. Entonces, tanto ambas etapas son realmente graves, ¿no? Entonces, con esto habíamos terminado finalmente este tema y ya nos tocaría entrar al otro tema que es el autismo, que creo que ya no vamos a ver. Por favor, les voy a dar los horarios de examen. Voy a pasar a Andrea al grupo de presidentes, ¿ya? Porque van a dar los cursos por separado mañana. Entonces, yo creo en medio